Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu. Le damos la bienvenida a cada uno de los que están en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo. Le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de poder entrar hasta lo profundo de tu casa, hablando del corazón, hablando de la relación tuya con tus familiares y así sucesivamente, el estilo de pensamiento de cada cual que se expone a la información, a la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero darte la oportunidad de que puedas entrar en un ámbito de cambio y de esperanza. El Señor lo hizo, es un programa que va directo a trabajar las áreas en tu vida que necesitan ser transformadas y restauradas a los fines de nuestro Señor Jesucristo, poder acercarse a plenitud y tener contigo una relación personal. Recuerda, este es tu hora, este es tu momento, este es el tiempo en el que Dios quiere transformar tu vida por completo. Continuamos. Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros en este tu programa, El Señor lo hizo. Agradecemos pues la oportunidad de Dios de darnos a nosotros el privilegio de poder compartir pues con amor, ¿no? Lo que es la palabra del Señor, pero más bien principios fundamentales del reino de Dios, de los cuales te pueden permitir poder pues entrar en una relación de intimidad con Jesucristo y posteriormente conocer cuál es el plan de Dios basado en su propósito eterno y cómo tú puedes formar parte de él. Recordemos, estamos analizando y desarrollando obviamente lo que es la serie En los Pasos del Maestro. El análisis de todos los milagros, señales, prodigios y asimismo como mandamientos, parábolas, frases de Jesucristo y enseñanzas que Él daba a los fines de poder conocer cuál era realmente lo que Jesucristo quería revelar. ¿Qué era lo que Jesús quería revelar? ¿Cuál era el propósito detrás de cada uno de esos eventos? Así es que hoy queremos compartir en el libro de Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante, algo pues que formaría parte de la base fundamental del ministerio del Maestro durante sus 3 años. La palabra de Dios dice de la forma siguiente: recorría Jesús, estoy leyendo en Mateo 9:35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Padre de la mies que envíe obreros a su mies. La verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Padre que envíe obreros a su mies, que envíe obreros a su mies. Mientras Jesucristo caminaba en el desarrollo de su ministerio, noten en el libro de Mateo capítulo 4, Jesucristo principia su ministerio y desde el principio comenzó a plantear 2 fuertes de el deseo y el principio de su llamado, su ministerio: arrepentimiento, reino de Dios. ¿Por qué los separamos? Arrepentimiento, reino de Dios. Porque uno es la puerta y otro es el fin. Uno es la puerta, arrepentíos. Arrepentimiento significa la separación, el reconocimiento de que estás obrando conforme al quebrantamiento de los principios establecidos en la palabra, fundamentos y mandamientos, lo estás quebrantando en tu forma diaria de vida. Arrepentimiento significa reconocer lo que estás haciendo, arrepentirte, pedir perdón
y no continuar haciéndolo de la misma forma, sino cambiar. Hacerlo obviamente de forma o de manera correcta. Ese es arrepentimiento. En el momento en que Jesucristo dice arrepentíos, ¿por qué? Conjugación, ¿por qué? Me arrepiento por una razón. Me arrepiento porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús comenzó hablando en el libro de Mateo capítulo 4, verso 17 en adelante. Y la palabra el reino de los cielos significa su perfecta voluntad, lo cual representa el fin. Por eso dijimos, en el inicio del ministerio de Jesucristo, en las primeras palabras, Él estableció el principio y el fin. Por eso alfa y omega. Cuando vemos la adoración en el cielo, en el libro de Apocalipsis, o libro de Revelación, cuando vemos en el Apocalipsis la adoración del cielo, donde se le dice a Jesucristo, se le atribuye como alfa y omega, tanto al Padre se le atribuye como alfa y omega, tanto a Jesús se le atribuye como alfa y omega, el primero y el último, el que era, el que ha de venir. Cuando los seres vivientes comienzan a adorarle, cuando los 24 ancianos comienzan a exaltarle, cuando los querubines y serafines comienzan a exaltarle, se refieren a Jesucristo, el Cordero que está sentado en el trono, el cual tiene diademas, estrellas, un sable de doble filo sale de su boca, fuego de sus ojos. Hablan del alfa, hablan de la omega, hablan de la gloria que cubre el templo y de todas estas cosas extraordinarias que realmente representa la personalidad de Dios y la naturaleza de supremo Rey y soberano Jesucristo, lleno de toda gloria, poder, majestad, deidad, principio. En el momento que Jesús comenzó su ministerio, estableció su concepto, alfa y omega, principio y fin. Arrepentíos, puerta. Yo soy la puerta, libro de Mateo capítulo 7, verso 13. Yo soy la puerta estrecha, el que por mí entrar encontrará la vida. Puerta, arrepentíos. Fin, porque el reino de Dios se ha acercado. Perfecta voluntad. El fin es la perfecta voluntad del Padre. ¿Cuál es la perfecta voluntad del Padre? Que todos los hombres tengan vida eterna. Que todos los hombres tengan una relación estrecha con Jehová de los ejércitos. Tengan una relación y amen a Jesucristo. De hecho, incluso Jesús dice, el que me ama a mí será amado por mi Padre. Y dice, y ambos juntos, tanto el Padre como yo, hablando Jesús, dice, vendremos y nos manifestaremos a Él. El que me ama a mí será amado por mi Padre. Y eso narra una cadena, eso desata una gran dimensión. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y juntos vendremos a Él. Hay una provocación. El Dios del universo vendrá y se revelará a ti. Se revelará a ti en tu habitación, en tu tiempo privado con Él, y tendrán contigo una relación personal. Esto es lo que Jesús está enseñando aquí. Por ende, cuando nosotros leemos en Mateo 9, dice, recorriendo todas las ciudades y aldeas, dice, enseñaba en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Enseñaba que estos principios, arrepentidos y convertidos, para que hayan tiempos de refrigerio para vuestras almas. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era una enseñanza que le permitía a los hombres, desde tan pronto se exponían a la información, comenzar a tener las herramientas necesarias para producir un resultado en su vida diaria, en su vida presente. Nosotros lo llamamos decisiones de vida. Mientras Jesucristo entraba en las ciudades y entraba en las aldeas y veía la gente viniendo a Él, no solamente por el mensaje de Jesús, sino más bien también por gran multitud, venía por la cantidad de sanidades y milagros que ocurrían en su ministerio.
Y la razón por la que ocurrían estos milagros y estas sanidades en su ministerio era para evidenciar y corroborar, para confirmar que su enseñanza era correcta. Verso 36, Jesucristo dice al ver la multitud, dice, tuvo compasión de ella porque estaban como ovejas sin pastor, dispersas. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo, no se están enseñando a las masas. No se están enseñando a las masas cómo tener una relación de intimidad con Jesucristo, cómo tener una relación de intimidad con el Padre. No se está enseñando a las masas, sino que se le está dando la oportunidad a que el hombre mismo escoja de Dios, de Jesús, qué parte él prefiere. Y esto era lo que Jesucristo enseñaba. Por eso cuando le habla a los discípulos se refiere a: es necesario que rueguen al Padre para que envíe personas que enseñen, personas que formen y personas que entrenen a los hombres. Cuando habla de su mies, está hablando de la raza humana. La mies de Jesús no era Israel. La mies del Padre no era Israel. La mies de Jehová de los ejércitos eran los hombres. Y cuando hablo de los hombres, la palabra hombre en la Biblia representa ambos sexos, tanto varón como hembra. Para Jesucristo, cuando él dijo, rogad al Padre que envíe obreros a su mies es la tierra, es el planeta Tierra, fue donde Dios plantó al hombre. Dios no plantó al hombre en un pueblo, Dios no plantó al hombre en una ciudad, Dios no plantó al hombre en un continente, Dios no plantó al hombre en una región, Dios plantó al hombre en la tierra y le dijo al hombre, te doy autoridad sobre ella para que señores sobre el planeta, ahora es tuyo. A partir de ahí, esa era su mies. Todo lo que el hombre desarrolló y se multiplicó y creció corresponde a la mies de Jesús. Corresponde a la mies. Por eso ahora Jesucristo habla, pueblo mío, su mies. Ahora, porque heredó todo del Padre. El Padre decía, mi pueblo. Noten, todo Antiguo Testamento, obviamente refiriéndose a Israel. Pero cuando él se refiere a Israel, nunca divorcia el proyecto global con la tierra, con el resto de los hombres. Todo lo que el Padre habló en el Antiguo Testamento, Israel, 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 también mencionaba a los sirios, también mencionaba a los romanos, también mencionaba a los egipcios, también mencionaba a todos los otros reinos. Porque eran personas que tenían almas también. Personas que un día iban a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo también. El Señor estaba usando métodos extraordinarios para evaluarlo en aquel tiempo de la ley sin haber el compendio de la gracia y sin ellos conocer acerca de Jesucristo. Eso es otro tema. Sin embargo, hoy en día, cuando Jehová Dios de los ejércitos habla de su mies, cuando Jesucristo habla de su mies, cuando Jehová Dios de los ejércitos habla del pueblo, no se está refiriendo solo a una iglesia. No se está refiriendo solo a una nacionalidad. Se está refiriendo al proyecto global que él ha tenido desde el principio. Esa es la intención de su corazón. Por eso la visión de Jesús y su propósito al comenzar a enseñar, yendo de aldea en todos los pueblos, era enseñarle el principio básico de cómo los hombres debían interpretar las cosas, no basado en un sector. Israel estaba esperando el libertador de un pueblo, pero realmente el Padre no tenía eso en su corazón. ¿Por qué Israel no reconoció a Jesús? Porque esperaban a un hombre que vendría de parte de Dios con un ministerio único judío, único israelita. Y eso exactamente fue lo que Jehová Dios el Padre no hizo. Jesús dijo, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Global, proyecto global. Cuando la mujer se acerca a Jesucristo, la mujer cananea se acerca a Jesús,
Muchos la conocen como Sirofenicia. Se acerca a Jesús y le dice: ¿sabes qué? Mi hija está atormentada gravemente en casa por un espíritu. Ven, sánale. Jesús dijo: no me es lícito dar el pan de los hijos a los perros. La mujer le dijo: sí, pero los perros lamen de las migajas del pan que cae de la mesa de los hijos. Jesús le dice: grande es tu fe, se ha hecho como deseas. Pero ¿cuál fue la conversación entre los discípulos? Señor, mire, esta mujer despídela, da voces detrás de nosotros. Jesús se voltea y le dice: no he sido enviado sino a las ovejas de la casa de Israel, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No he sido enviado a otro. El hecho de que el Padre envió a Jesús a Israel a comenzar el discurso es por un principio fundamental que lo voy a decir ahora. Era un principio, mas no el propósito. Listen, era principio fundamental. La restauración entra primero por la casa de los hijos. Salvación entra primero por casa. Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. En el momento en el que Dios decide comenzar la restauración de los pueblos, su mies, empieza con sus hijos primero y envía a Jesús con un proyecto global y lo pone en medio de la casa de sus hijos, a los que él había llamado por décadas y cientos de años atrás, lo había llamado pueblo suyo. Ok, este pueblo mío, perfecto, no hay ningún problema. Jesús, tienes un proyecto global, pero haz residencia en esta casa, la casa de Israel. Es el mismo concepto hoy. No ha variado en nada. Por eso queremos que vea que es nuestra intención que los hombres aprendan cómo Jesucristo enseñaba el evangelio del reino. No era un evangelio doctrinólogo religioso que le enseñaba a la gente: oh, haz esto sí, a esto no, quítate esto, ponte aquello. Ese no era el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús es sembrar una raíz correcta en el corazón de los hombres, que le permitiera a los hombres conocer y entender la fuente exacta de donde se derivan todas las cosas. Así los hombres desarrollaban pasión y amor por esto, todas las cosas serían derivadas. O sea, fluirían las aguas por su propia cuenta. ¿Qué significa? Cuando tú amas a Jesús, voy a poner este ejemplo. Cuando amas a Jesús, cuando amas al Padre y tienes una relación con ellos, aprenderás a amar en vez de odiar. Hay gente que te harán cosas que no te van a gustar, pero la palabra perdón sería lo primero que saldría de tu boca y lo primero que pensaría tu mente. No en venganza, no en que estoy enojado, le voy a decir 7 cosas. No, tú dirías: ¿para qué le voy a hacer eso? ¿Para qué le voy a decir eso? Jehová peleará por vosotros, vosotros estaremos tranquilos. Te recuestas de una serie de promesas, no en venganza a tu prójimo, sino más bien tú dándole a Dios la autoridad para que Él haga juicio, para tú no pecar contra tu propia relación con Dios, ni pecar contra tu hermano. Es una excusa para tú mantenerte correcto. Cuando aprendes a amar, cuando aprendes a tener una relación con Jesucristo, cuando estás cuidando esta relación con Jesús, entonces tú atiendes a estos puntos. Son los primeros que se desarrollan dentro de ti. Y esta es parte de la enseñanza que Jesucristo estaba desarrollando en cada uno de los pueblos y sinagogas por donde iba predicando. Y la gente venía escuchando esta doctrina y dicen: óyeme, pero tú enseñas totalmente diferente a como los escribas y los fariseos nos han enseñado por décadas y por años. Tú enseñas con autoridad, tú enseñas con verdad, tú enseñas con justicia, tú enseñas con equidad, tú enseñas en amor. Y es increíble la manera en que tú demuestras las cosas que han estado ahí desde el principio. Cuando te refieres a la ley, eres tajante en la ley, pero es una verdad que está cimentada en la justicia y en el amor. O sea, las personas podían experimentar
exhortarlo incluso en la forma en que Jesús lo hablaba y lo esbozaba. No lo decía con la intención de insultar a la gente, ni lo decía con el propósito de que 2 o 3 se consideraran religiosos a partir de ahí, sino de que las personas aprendieran, de que las personas conocieran a los fines de poder lograr una intimidad, por ende vivir su propia experiencia. Esto era lo que marcaba el corazón de los hombres. De manera que cuando Jesucristo se refiere a los discípulos y dicen ciertamente la mies es mucha. Aquí está Jesús en medio de Israel, pero no con un ministerio judío. Lo voy a decir otra vez. Jesucristo fue enviado por el Padre a Israel, pero no tenía un ministerio judío. Jesús era judío, mas no tenía un ministerio judío. Tenía un ministerio global. Profetizó Jesús en su ministerio que los gentiles serían alcanzados. Profetizaron los profetas antes que los judíos, que los gentiles, serían alcanzados. Profetizaron. Jesucristo, cuando estaba en el desarrollo de su ministerio, habló muy claramente: todas las naciones serán salvas. Y este evangelio será predicado en todo el mundo para salvación, para perdón de pecados, para arrepentimiento. El comisionamiento en Israel a los judíos: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando Jesús habla acerca de el proyecto de Dios, enseñándolo en las sinagogas, las personas no entendían en ese tiempo. Pero es necesario que tú entiendas hoy. El llamado de Dios es para ti. Y cuando Jesucristo le habla a los discípulos y le dice: rueguen al Padre que envíe obreros a su mies, ¿saben a lo que se está diciendo? Es necesario de que hombres comiencen a entrenar a los hombres a cómo caminar en lo eterno. 1, 2, es necesario que los hombres entrenen a los hombres a cómo tener una relación de intimidad con Jesús. Es necesario que los hombres comiencen a entrenar a los hombres a cómo caminar y cómo ejecutar la perfecta voluntad de Dios el Padre en la tierra. Es necesario que los hombres entrenen a los hombres a cómo caminar en obediencia a las palabras de Dios. Es necesario que los hombres entrenen a los hombres a cómo caminar en amor, en una relación de intimidad. Es necesario que los hombres entrenen a los hombres a cómo caminar en la llenura del Espíritu Santo para ser instrumentos de transformación y de cambio en el proyecto global divino que Dios ha señalado desde el principio. Es necesario que todos los pueblos se unan como un solo pueblo bajo el sol, delante de Dios y sobre la tierra. Es necesario. Eso era lo que Jesús estaba enseñando. Pero el pueblo de Israel estaba sectorizado en que necesitamos un libertador, igual que Moisés nos libertó de Egipto. Necesitamos un libertador que nos liberte del imperio romano. Ese se llama el Cristo. El Cristo que venga tiene un perfil judío y tiene un propósito judío, israelita. Mas Jesús vino a Israel. Mas Jesús habló y enseñó en Israel, demostró poder, señales y prodigios en Israel, reclutó a hombres, a discípulos y los formó en Israel con la visión del Padre. La visión del Padre era global. De manera que donde quiera que tú estás, es necesario que cambies tu mente a partir de hoy. Jesucristo también quiere que tú tengas una relación con Él sin importar tu naturaleza, sea justo o pecador, sin importar tu condición de vida, sin importar tu condición social, sin importar tu cultura donde hayas nacido, sin importar tu raza o color, sin importar tu idioma. Jesucristo quiere que tú tengas una relación de intimidad con Él, que te arrepientas de tus pecados y que vengas a tener un encuentro sobrenatural para que vivas tu propia experiencia eterna con Él.
Jesús vino a representar el propósito eterno de Dios el Padre. Y es que todos los hombres puedan ser uno con Dios, así como Jesús es uno con el Padre. Esto es fácil lograrlo en el Espíritu a través del amor. En el Espíritu a través de la obediencia. En el Espíritu a través de caminar en la verdad. Podemos hacer la diferencia en la tierra. Y podemos dar la oportunidad a que el hombre sea sanado en su corazón para que se transforme su mente. Hoy en día tenemos una sociedad bullida en el pecado. Niños, adolescentes y jóvenes caminan en el extremo de la perversidad de todas las cosas, exagerándola al máximo, incluso caminos donde ni siquiera sus padres llegaron a caminar. Haciendo cosas que las generaciones pasadas ni siquiera soñaron o se atrevieron a hacer. Hoy en día se está viviendo. La corrupción de los pueblos ha aumentado en demasía y se ha volcado el desenfreno de la inconsciencia y la falta de moralidad. La formación y la educación ha desaparecido de los hogares y el sistema ha creado una réplica de esto, la cual no ha funcionado, pero le ha dado derechos a los hombres a hacer conforme a lo que le plazca. Y ha diseñado leyes que rectifican el pecado en el corazón de los hombres para hacerlos legalmente más perversos, alejados de Dios, fuera de la ciudadanía celestial. Mas este es el tiempo de que los hombres comiencen a expectar como nunca antes la transformación y el golpe globalmente del corazón de todos los hombres. La palabra de Dios y la predicación del fundamento correcto viene a transformar y a golpear la mente y la conciencia de los hombres como nunca antes jamás, en ningún año y en ninguna época pasado. El discurso de la predicación del fundamento correcto y del reino de Dios y del evangelio para los hombres ahora será totalmente diferente a como se ha estado predicando en los últimos 2000 años. Nuevamente Jesús tomará los púlpitos en la tierra. Nuevamente Jesús tomará la televisión, el internet y la radio, a los fines de comenzar a educar a los hombres de forma correcta de cómo tener una relación de intimidad con Dios, andar en obediencia y caminar basado en el fundamento correcto, respetando los mandamientos, principios establecidos y estamentos desde que Dios creó el mundo. Para muchos la tecnología le ha viciado la mente. Y las perversidades expresadas a través de una pantalla ha cambiado el corazón y embobado el entendimiento de los perversos. Hoy tenemos generaciones que crecen fuera del raciocinio, adolescentes desarrollando papeles de adultos y entrando en actos criminales y de perversidades como nunca antes se atrevían a hacerlo incluso personas adultas en diferentes extractos de la sociedad. Es cierto que se ha estado predicando parte de la palabra del reino de Dios en medio de los pueblos, lo cual no ha producido el efecto que Dios desea en el corazón de los hombres. No porque la palabra de Dios retorna vacía, ni tampoco porque la palabra de Dios no tiene la autoridad para penetrar como espada de doble filo, para cambiar, romper y transformar el pensamiento y el corazón de los hombres, sino porque el evangelio ha sido adulterado, mezclado con cosas paganas y carnales mundanales que no corresponden al reino de Dios. Por eso no ha tenido la iglesia mundialmente el éxito que Dios espera. Pero ahora esto va a cambiar.
El Espíritu de Dios cambiará esto en el corazón de los hombres. Basta ya de seguir pensando de forma egocéntrica en las cosas que se pueden alcanzar o en las cosas que se pueden conocer. Basta ya de pensar de forma sin frutos, basado en la satisfacción de las vanidades del pensamiento de los hombres. Basta ya de complacer los gustos. Basta ya de vivir en placeres que corresponden a la carne. La Biblia es la palabra de Dios infalible, espada de doble filo que tiene un propósito ideal y fundamental de llevar al hombre a caminar en lo eterno. Hoy Dios reclama su lugar en el corazón de los hombres. Lugar diseñado el cual no puede ser habitado por nada existente sobre la tierra, ni creado por ningún tipo de estratagemas de hombres. Hoy Jehová Dios de los ejércitos en la persona de Jesucristo reclama el lugar que a Él le corresponde en el corazón de todos los hombres. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en toda la tierra, en toda nación y en toda lengua y cultura sobre la tierra, Dios reclama a la vida humana para sí. Por ende, la revolución del Espíritu ha venido a cambiar el corazón de los hombres, trayendo como consecuencia la destrucción total de toda doctrina no bíblica, no cristiana, de toda doctrina no creada por Jesucristo, ni tampoco estipulada en la palabra. Todas las interpretaciones que forman parte del ego de los hombres será sencillamente sin fruto y será sencillamente desechada. Dios corroborará su palabra con señales indubitables y con experiencias que los hombres van a poder experimentar tras exponerse al fundamento correcto de la palabra, verdades escritas y mandamientos estipulados desde el principio que nunca han dejado de ser, aunque el hombre no lo esté viviendo hoy. El hombre va a tener que responder por ellos y va a tener que comenzar a vivir en ellos para poder ser salvo. La salvación es el tema más olvidado de los hombres a nivel mundial, pero la solución de las necesidades y los milagros has venido a ser la sustitución de los propósitos básicos y fundamentales del reino de Dios. Basta ya de esto. El Espíritu Santo ha venido a poner fin y ha venido a manifestarse en la tierra como Dios soberano supremo, con toda libertad, para establecer el reino de Dios en el corazón de cada persona, a los fines de que todos puedan entrar en el conocimiento de la revelación de la palabra y comenzar a obedecerla. Seamos pues capaces en este día, seamos capaces de aprender de que el Dios que te creó nunca diseñó el estilo de vida que tú vives hoy. El Dios que te creó nunca diseñó el que tú vivieses alejado por un segundo de Él. El Dios que te formó y te dio vida nunca quiso que tú fueses ajeno a lo eterno, ni tampoco a lo divino. El Dios que te creó nunca quiso que tú corrieras el riesgo de caminar a la condenación eterna y a la perdición total. Nunca fue el objetivo del Padre. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso envió a Jesucristo para que pudiésemos tener la oportunidad de entrar y nuevamente tener una intimidad y una relación con Él. Por ende, viene el cambio para la tierra y el cambio lo verán los hombres, lo apreciarán con sus propios ojos y en sus corazones vivirán su propia experiencia. Más allá de lo que han oído, más allá de lo que han practicado, más allá de lo que han dejado saber a otros, vivirán su propia experiencia. Pero la palabra de Dios cobrará vida
de una forma especial. Este es tu momento y quiero guiarte en esta oración para que comiences a ser portador de las decisiones de cambio, a los fines de que comience a vaciarse el vaso que ha sido llenado por un montón de cosas a través de los años dentro de ti y estar listo, ready para ser llenado por Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Por ende, quiero darte la oportunidad hoy. O si bien nunca en tu vida le has entregado tu corazón a Jesús, para ambos es el mismo llamado. Arrepiéntete de tus pecados hoy y entrégale tu corazón a Jesús, y tu vida tendrá una experiencia eterna diferente. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti y ruego en este momento que tú perdones mis pecados y apartes de mí toda impiedad, toda carnalidad y todo falso fundamento. Oro para que tu plenitud venga a mí y transforme todo lo que soy en todo aquello que debo ser, con tal de agradarte, con tal de ser instrumento de testimonio para que otros puedan alcanzar la vida que de ti recibo hoy. Gracias te doy, Señor, por perdonarme y por darme la oportunidad del cambio total de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. En este momento quiero invitarte a que tú continúes escuchando este programa, El Señor lo hizo, y veas la oportunidad en la que Dios está queriendo edificar su propósito eterno dentro de ti. El Espíritu de Dios te permitirá no solamente tener tu propia experiencia, sino comprender la revelación de la palabra de realmente lo que ellos han estado construyendo desde el principio y anunciándolo para que los hombres lleguen a comprenderlo. Por ende, gracias te doy por estar en sintonía con nosotros y gracias por haberte arrepentido y entregarle tu corazón a Jesús. Gracias por haber tomado la decisión del cambio, no de valorar lo que eres, no de valorar lo que crees tener, sino de valorar aquello que vas a recibir, que es realmente lo importante. Jesucristo, el Rey de Gloria. De manera que a partir de hoy entras en los rieles para transformarte o convertirte en un hijo o una hija de Dios. En Cristo Jesús. Mientras más vayas exponiéndote al fundamento, mayor irá creciendo la cantidad de herramientas que puedes implementar para ser exitoso en la construcción de una relación de intimidad con Él. Así es que, gracias por estar en sintonía. Comunica el mensaje a otros, para que todos juntos puedan entonces entrar en la transformación que el Espíritu Santo trae para sanar el corazón de los hombres en toda la tierra. Gracias por estar en sintonía con nosotros en este tu programa El Señor lo hizo, moviéndonos en la serie En los Pasos del Maestro. Así que gracias por estar en sintonía con nosotros y qué más te puedo decir. Nos vemos en una próxima otra entrega de este tu programa El Señor lo hizo. Bendiciones. Estás escuchando tu programa El Señor lo hizo por tu canal favorito en YouTube, Revolución del Espíritu.